Advertencia. Este video contiene lo que va a escuchar que pueden afectar la sensibilidad de algunas personas. Se recomienda discreción, aún escena te escuche contienen, escenas con sangre, heridas graves y cicatrices, violencia moderada, cirugías y tratamiento de heridas o lesiones, se tocan temas polémicos que pueden afectar a algunas personas, no se incentiva a replicar o repetir las acciones que escuchen en este video. Recomendado para mayores de 16 años. Lección 08. Danza de violín. Los llamados Idregún de la casa Sixal eran asombrosos guerreros que podían manejar hábilmente, incluso mejor que sus manos y pies, el arma llamada lanza que era difícil de tratar. Sus ataques que hacen converger en la punta de su lanza sin excepción la fuerza centrífuga y la inercia y por su poder destructivo y de penetración, fortalece el punto de vista de ser la mejor entre todas las clases. Además, lo que debería ser mencionado especialmente, es sin duda su agilidad que sobrepasa incluso a la clase samurái. Sin darle tiempo al enemigo de siquiera sacar su arma, su figura controlando el cielo y la tierra es adecuada para ser llamada el campeón. El conocimiento relacionado al Idregún que había recibido desde su instructor privado antes, Melida ahora lo estaba sintiendo de primera mano. La punta de la lanza que parpadeaba frente a sus ojos, mientras amenazaba los movimientos de este lado, irrumpió severamente y agudamente después de hacer una finta. Al levantar su ketane justo antes, las chispas y el sonido metálico rebotaron cerca de su mejilla y la lanza fue sacudida hacia arriba. Al ver que era una buena oportunidad, Salacha hizo girar todo su cuerpo como si bailara. El mango de su lanza en movimiento chilló y apuntó hacia su costado. Melida lo detuvo y fue enviada a volar hacia atrás. K. Corrigiendo su postura al caer, levantó la parte superior de su cuerpo y clavó la punta de su ketane en el suelo para detenerse. Girando su larga arma, Salacha dijo sin mover una ceja. Es una buena reacción. Pero por favor no te resistas demasiado, Melida-san. No quiero ver tu sangre, incluso si son armas de práctica, si recibes un ataque de un Idregún no terminará tan simplemente. Eres muy amable, pero es mejor que no subestimes demasiado a la clase samurái. Corrigiendo su agarre en la empuñadura, Melida pateó el suelo con determinación. Como estudiante de primer año de una academia de formación, su velocidad era excepcional. Sin embargo, en el instante en que entró dentro del alcance de su lanza, Salacha murmuró. Es inútil. Sus brazos se difuminaron. Ambos brazos de Salacha giraron el largo mango a una gran velocidad, y la punta que escondía un poder de corte de muerte segura danzó, dejando imágenes residuales. La ketane de Melida trazó una línea como una estrella fugaz y la repelió completamente. Sonidos metálicos dividieron el cielo sin descanso y chispas bailaron hasta el punto de quemar el espacio. Mientras retrocedía instantáneamente, Melida frunció el ceño seriamente. Su rango de ataque es muy amplio. Desde que comenzó el combate, solo había estado ejecutando ataques dentro del intervalo de Salacha. No podía cerrar la distancia hasta el alcance de su ketane de ninguna manera. Siendo así, Melida bajó la posición de su ketane y cargó una vez más. Pero eso estaba dentro de las expectativas de Salacha. No importa cuántas veces lo repitas, es inútil. Calculando a la inversa la velocidad del enemigo y su propio alcance, Salacha levantó la punta de su lanza con una sincronización perfecta. Ante eso, Melida no pudo defenderse usando su ketane. Deteniéndose forzosamente en el borde exterior del rango de la lanza al último momento, y con todos los huesos de su cuerpo crujiendo, torció la parte superior de su cuerpo. Las suelas de sus zapatos excavaron el piso y la lanza pasó varios centímetros lejos de su nariz. Además, increíblemente levantó su cuerpo desde esa postura irrazonable con el margen de un cabello, se inclinó hacia adelante y pateó el piso. Ante sus flexibles piernas y su cabello dorado danzando por el aire, Salacha abrió sus ojos. ¿Qué? Sin tiempo para quedarse rígida, contraatacó la destellante espada que apuntaba a su cuello con el mango de su lanza. Aprovechándose el impulso de ese rechazo, esta vez Salacha retrocedió de un salto. El despiadado poder del ataque hizo temblar sus dedos. Mientras giraba su lanza cautelosamente para mantenerla bajo control, Salacha limpió el sudor frío en su mejilla. No puedo creerlo. Esa evasión fue increíble, pero también lo fue como cerraste la distancia desde esa posición. Estuve haciendo estiramientos con Sensa todos los días después de todo. Mientras respondía con indiferencia,
Melida sujetó la empuñadura de su ketane con su mano derecha y añadió también su mano izquierda. Además, si hiciera algo irrazonable sin haberme fortalecido, probablemente habría destruido mi cuerpo. En serio, las lecciones de Sensa no son inútiles, o, mejor dicho, no tienen ningún pensamiento extra. De cualquier manera, ya vi a través del alcance de tu ataque. Ya no podrás mostrar esa serenidad. Melida se acercó lentamente dando un giro. Su sutil forma de caminar hacía parecer que se deslizaba sobre el suelo. Teniendo la sensación de que se enfrentaba al dios de la muerte, Salacha apretó los labios. Como si pudiera ver el alcance de su lanza como un círculo, Melida se detuvo en el lado externo de su rango. Siguiendo precisamente los pasos de Salacha, ignoraba sus fintas. Y de esa forma, mientras la invitaba a atacarla, continuó esperando la mejor oportunidad. K. Salacha apretó sus dientes. Debía reconocerlo, era un poderoso enemigo. Sin embargo, era imposible que lo admitiera. Después de todo, el objetivo de la facción revolucionaria de Operación que era la caída de la Casa Ángel y arrastrar a Melida desde el torbellino de conspiraciones y, eventualmente, proteger su seguridad. Sosteniendo desesperadamente su débil corazón que se había paralizado, Salacha gritó. ¡Ya! Salacha danzó con pisadas atronadoras, sus puñaladas continuas llovían con una ferocidad que recordaba a una tormenta. Dentro de su caótica danza que parecía disipar la sensación de distancia, Melida mantuvo sus ojos abiertos, observando cada movimiento del enemigo. ¡Fu! Al mismo tiempo, Melida exhaló levemente suspiro y dio un paso hacia adelante. Evadió con un mínimo movimiento el ataque que habría ensartado su cráneo. El aire estalló por un lado de su rostro. Inclinando su cuerpo mientras caía, salió disparada desde una posición casi rozando el suelo. Con movimientos giratorios similares a una danza, Salacha se protegió de las numerosas cuchilladas que se elevaban desde el suelo como un bosque de bambú desde el suelo. Por un instante pudo alinear la sombra del enemigo corriendo hábilmente alrededor de sus pies y justo después, vaciló en apuñalar. Esto se debió a que percibió que el objetivo de su oponente era que clavara la punta de su lanza en el piso. Justo cuando pensó eso, un fuerte impacto golpeó su costado. La pierna del enemigo se levantó desde el suelo. Al concentrar su atención solo en la ketane que era difícil de manejar, su reacción se retrasó. Las piernas de Melida envueltas en medias asestaron patadas continuamente y el dobladillo de su falda larga revoloteó en el campo visual de Salacha. Artes marciales. Que el oponente lleve un arma, no significa que atacara con ella. La última patada giratoria apuntó a su pantorrilla y Salacha, con un juicio inmediato, pateó el suelo. Zamp, asterisco. Mientras arrojaba polvo, se elevó alto en el cielo. Melida aprovechó esa oportunidad y tomó una postura de desenfunde. Mientras que excavaba el suelo con su talón, cortó a su antojo la imagen residual de su enemigo. Incluso cuando levantó al instante la punta de su espada, el poderoso ataque desde arriba de su cabeza por el que estaba alerta no llegó. Buscando la figura de Salacha, Melida se sorprendió. La joven Idregún, que había saltado 20 metros, no cayó desde el cielo sin importar cuánto esperó. Se deslizaba como si navegara por una ola, dibujando una trayectoria circular como un ave. Sus ojos color jade que miraban hacia ella desde una gran altura, por un instante liberaron una afilada hostilidad. Como la punta de una flecha que fue liberada, Salacha se precipitó hacia el suelo a toda velocidad. Melida sintió instintivamente el peligro y mientras giraba, evadió de un salto. Justo como para perforar su imagen residual, el ataque desde el cielo perforó la tierra. Junto con el sonido del impacto, cúmulos de tierra grandes y pequeños salieron volando. Incluso mientras era empujada hacia atrás por el impacto, Melida aterrizó y al mismo tiempo avanzó con valentía. Apuntó hacia el brazo extendido y lleno de aperturas del enemigo, pero, el impacto que perforó la tierra regresó hacia la lanza como si fuera succionado. Es decir, el cuerpo de Salacha junto con la lanza que había clavado saltaron hacia arriba. Como era de esperar, Melida no pudo evitar exclamar un «¿qué?» de sorpresa. Su ketane cortó el espacio vacío y, por otra parte, Salacha, quien repitió sus saltos ligeros nuevamente, golpeó el suelo. Después de saltar unos escasos 10 centímetros, aumentó su impulso de una sola vez y se elevó hacia el cielo. Melida por un momento se quedó boquiabierta. Esa es la habilidad y vuelo de los Dragoon.
Esas absurdas maniobras en medio del aire ignoraban completamente los movimientos humanos que Melida consideraba como sentido común. Daba la impresión de que, en lugar de llevarlas en la espalda, las alas estaban creciendo en sus pies. Después de todo, la fuente de su energía eran sus piernas. Sin embargo, en ellas había alas que controlaban detalladamente su direccionalidad y añadían fuerza explosivamente. Mientras determinaba el instante para atacar como un ave de presa, Salacha murmuró mientras era envuelta en el viento. No pensé que tendría que enfrentarte con todas mis fuerzas, realmente eres fuerte, Melida-san. Pero. Salacha continuó, cargando su larga lanza en sus delicados hombros. Su mana color sakura brotó, moviéndose hacia la punta de la lanza donde muchas puntas de flecha se adjuntaron. Ahora que estoy usando esta forma, ya no tienes oportunidad de victoria. Llovizna. Como si fuese una flecha, el cuerpo de Salacha salió disparado y al mismo tiempo flecha de mana se dispararon continuamente. Ante la lluvia de color sakura cayendo desde el cielo, Melida pateó el suelo desesperadamente. Justo después, corrió decididamente a través de la lluvia de lanzas del Dregún que acribilló la tierra. Justo después, corrió decididamente a través de la lluvia de lanzas del Dregún que acribilló la tierra. Dos relámpagos blanco y negro chocaban entre sí en la esquina opuesta del jardín mientras el sonido de la explosión resonaba alrededor. Contrario con la otra pareja que se enfrentaban en un combate a alta velocidad imposible de seguir con los ojos, el ataque de cada una era tan fuerte que en el instante que superponían sus espadas, se quemaría en la conciencia de cualquiera que lo viera como una majestuosa pintura. Como si jugara, Mule giraba por los alrededores de Ilis como un hada bailando. Por otro lado, Ilis, cuando parecía que estaba observando sus movimientos sin moverse, empujaba la punta de su espada en el instante en que el enemigo le daba la espalda. Como si previera eso, el brazo derecho de Mule destellaba sin siquiera mirar, oscilando su gran espada. Mientras el mana de ambas chocaban, Mule hizo rebotar la espada larga dando un giro y nuevamente retomó sus pasos. Aunque parecía indefensa, claramente no tenía aperturas. Ilis sujetó firmemente la empuñadura de su espada con ambas manos, determinándose a golpear de manera audaz. En ese instante, los pies de Mule se detuvieron repentinamente. Una tranquilidad como si los alrededores se hubiesen congelado. Justo después, una danza caótica de espadas arrasó entre ambas. Sus posiciones no cambiaron. Simplemente oscilaron sus armas a su máxima velocidad posible. Los brazos de ambas dejaban imágenes residuales y las trayectorias de sus espadas que dibujaron dejaron líneas en el espacio. Cada golpe llevaba consigo un tremendo poder destructivo y las chispas que saltaban tiñeron sus hermosos y juveniles rostros. Al final de sus ataques de espadas resonó un fuerte sonido y tanto la Paladín como la Diabolos fueron empujadas hacia atrás varios metros. Mientras contenía arduamente el entumecimiento en la punta de sus dedos, Ilis frunció el ceño con gravedad. Por supuesto, Ilis estaba luchando en serio y seguramente también Mule. Estaban igualadas, sin embargo, comparado a cuando luchó contra Melida, sus compañeras de clase o su tutora privada Rousetti, la sensación de incongruencia que no había sentido antes era más notable. Como si hubiera visto a través de sus pensamientos, Mule sonrió y se quedó parada sin mostrar ninguna apertura como siempre. ¿Lo notaste, Elise-chan? Así es, sin importa cuánto tiempo nos enfrentemos, no llegaremos a una conclusión. Tú quien regeneras tu emana y yo quien absorbe el emana. Una paladín que posee habilidades defensivas superiores y una diabolos quien se enorgullece de tener las más fuertes habilidades de ataque. Nuestra compatibilidad es demasiado buena. Hablas demasiado, sé cuál es tu objetivo. Hacer tiempo. Mule asintió encantadoramente de acuerdo con las palabras no dichas de Ilis. Esas dos son las protagonistas de esta obra hasta el final. Mira, Sala-chan finalmente parece que liberó incluso su habilidad de asalto y su habilidad de vuelo. Melida-chan debe estar desesperada. Pero, naturalmente, en este campo de batalla donde los tres grandes caballeros, Paladín, Dregún, Diabolos, se enfrentan, una samurái de clase baja no tiene lugar. Los labios de Mule se distorsionaron y solo por un instante desvió su mirada. Delante de su mirada, el manuscrito de Anders continuaba manifestando su efecto en el asiento de la secretaria. Las páginas del libro extendido se volteaban por sí mismas y la historia continuaba escribiéndose en las hojas en blanco. Si la derrota de Melida-chan es conocida dentro del país, ya nadie creerá que tiene la línea de sangre de la Casa Ángel.
Al no tener siquiera la clase paladín, y si es derrotada abrumadoramente por la hija de la misma edad de un duque. Melida Chan solo puede ganar para salir de este dilema. Pero, me pregunto qué pasará. Mule extendió sus brazos. Aunque parecía llena de aperturas, como era de esperar, no parecía que pudiera darle un golpe efectivo. Y Liz, mientras mantenía una postura inmóvil como el hielo, inclinó sus oídos hacia sus palabras. Melida Chan no tiene ninguna oportunidad de ganar. ¿Sabes por qué? Elise Chan, has visto las aptitudes reforzadas de las clases altas, ¿no es así? Las aptitudes de la clase Dragoon son, poder de ataque, A, poder defensivo, B, agilidad, S. En otras palabras, Sala Chan suprimió las ventajas la clase Samurai de Melida Chan desde el principio. Balanceando hacia abajo su gran espada, la masiva punta de la hoja se detuvo frente a los ojos de Elise. El viento que fue cortado levantó su flequillo de color plateado. Con la cuchilla entre ellas, sus miradas chocaron y chispas se dispersaron. Yo contendré tus movimientos. No dejaré que te interpongas en ese duelo. Lo siento, primas Ángel. Desde en el momento que nos encontramos en esta Biblia Got. No, desde el instante en que recibí la medalla de su parte en la batalla de selección de la Luna Lumiere. El resultado de este día estaba decidido. El hada de cuarzo negro mostró su felicidad, hablando en voz alta. Su cabello absorbía la luz, reflejándola como si fuese translúcido. Se podría decir que, al mirar en lo profundo de ese negro azabache, se podría entrever un blanco puro sin manchas. Y Liz bajó ligeramente la punta de su espada larga y murmuró. Puedo sentir el olor de las mentiras viniendo desde ti. Ja. Durante la batalla de selección, Lita se jactaba de ti. Decía que había conocido a una chica muy hermosa. Dijo que de alguna manera su atmósfera era diferente de todas en la clase y que al parecer se volvió una amiga especial. Mule sonrió y entonces frunció el ceño. Sus largas pestañas bajaron, dejando caer una sombra en sus ojos. Ya veo. Bueno, ahora debe odiarme. En ese momento no me interesaste, pero al encontrarnos directamente, comprendí de alguna manera la razón por la que Lita quedó encantada por ti. No nos mientes. Pero te engañas a ti misma. ¿Realmente te gusta Lita? ¿No es así? A pesar de eso, ¿por qué haces esto? ¿Le juraste lealtad a ese espantapájaros? La chica de cuarzo negro se rió discretamente. Sin embargo, ¿a quién estaba dirigido esa burla? Eso no hace falta decirlo. A mí me gustan mucho más mis amigas después de todo. Bueno, si no quieres decirme está bien, pero, te equivocas en una cosa. Esta vez Liz levantó su espada y empujó la punta hacia enfrente de los ojos de Mule. El hermoso y juvenil rostro de la Diabolos se distorsionó pareciendo no comprender. ¿Equivocada dices? Te preguntaré una cosa. Entre tú y Salacha, ¿quién es más fuerte? Veamos, no hemos peleado en serio, pero pienso que estamos igual. Si es así, estoy tranquila. Agitando su espada, Liz redirigió la punta hacia una posición baja. Desde esa postura la presión de Lemana se liberó como una avalancha y Mule inmediatamente movió su gran espada, tomando una postura de contraataque. Si ella es igual a ti, Lita no perderá. Lita, entre nosotras dos, es la más fuerte. Esa es una gran confianza. Esta vez no hay un plan secreto de ese Sensa. Incluso si no tiene una estrategia, ese Sensa siempre está detrás de Lita. Si la menosprecias, yo la apoyaré desde atrás. Ese es mi orgullo. El mana de nieve y hielo fue liberado tranquilamente. Entonces, la reina del cero absoluto declaró. No creas que puedes hacer tiempo. Desde ahora iré con toda mi fuerza. La punta de la gran espada se elevó lentamente. Mientras era teñida por las llamas de negro azabache, el hada rió. Maravilloso. Justo después, la espada blanca se enfrentó a la espada negra y un trueno instantáneo atravesó el cielo. Los 10 miembros de la operación, reunidos por el llamado de Sergei Sixal, observaban la violenta batalla de las hijas de las casas de duques. Para ellos, quienes se dejaron atrapar voluntariamente en el cuento ilusorio de Walter, este era un espectáculo, justo como Mule había dicho antes. Dentro del mundo donde su visión distorsionada de mismos los hacía perder la sensación de realidad, charlaban entre sí debajo de sus máscaras. Tienen la ventaja. Alguien dijo con orgullo y todos los otros asintieron varias veces.
El espectáculo desarrollándose debajo de sus ojos era mucho más espléndido que la orquesta autorizada por la corte. La danza de espadas de ida y vuelta entre la paladín de blanco plateado y la diabolos de negro azabache. Y por otro lado la ágil Dregún que acorralaba como un trueno divino a una desesperada clase baja. Ya que su subjetividad también estaba distorsionada, en los ojos de tales adultos las figuras de las primas Ángel se reflejaban como muñecas de porcelana con ojos de cristal. De las dos muñecas de aspecto idéntico, la que tenía cabello plateado era Ilis y la otra de cabello dorado sacudiéndose era Melida. La escena de la muñeca de cabello dorado cayendo de manera burda y levantándose sin darse por vencida hizo que alguien resoplara por la nariz. ¡Qué desvergonzada! A pesar de que había estado gritando ser la hija de una casa de duques caballeros. Mira, desde antes ni siquiera ha podido balancear su espada. En cualquier caso, lo mejor sería que se deshiciera de esa carga y le rogara el perdón a la señorita Salacha. Bueno, señores, no digan cosas como esas. El oponente aún es una niña. Aunque seguro que es obstinada. Definitivamente, en nuestra posición, deberíamos vigilar cálidamente su buen trabajo. Además, en la cacería mientras más escapa la presa, más aumenta la diversión, ¿no es así? Gaja. Dijiste algo interesante. Diciéndolo de buena manera, las damas y caballeros enmascarados parecían divertirse y diciéndolo de mala manera, reían malvadamente. Mientras mantenía en un rincón de sus oídos sus comentarios de críticas, Sergei Sikzal, quien actuaba como el rey de corazones en el asiento del juez, observaba la batalla en silencio. En sus ojos podridos parecen tener la ventaja. Su voz susurrada debajo de sus manos cruzadas no llegó a nadie más que a él. Él, quien además de ser el joven líder de la casa Sikzal, también era un guerrero prominente de Flandes, analizaba fríamente la batalla decisiva entre su hermana menor y la chica sin talento. A los ojos de la audiencia seguramente parecía como si Salacha estuviera atacando unilateralmente. Pero como su hermano mayor, Serge, quien conocía perfectamente su verdadera fuerza, lo sabía. Dentro de sí misma, Salacha fruncía el ceño dolorosamente. No puede atravesar sus defensas. La misma consternación de su hermana menor estaba dentro de la mente de Serge. Sin duda, Salacha estaba usando toda su fuerza. Pero a pesar de eso, no podía darle un golpe decisivo al enemigo. Cada vez que atacaba con su habilidad de asalto que liberaba puñaladas como una lluvia a máxima velocidad, Melida las esquivaría. Una resistencia sin fondo, sin embargo, lo que más sorprendía era su fuerza mental. Normalmente, su corazón debería haberse doblegado al continuar siendo presionada abrumadoramente hasta ese punto. Los engranajes del cuerpo se desalinearían y aparecerían aperturas fatales. En Melida Ángel no había señales de eso. Incluso mientras sus mejillas se manchaban con barro, mantenía su aguda mirada en el enemigo en el cielo, pareciendo determinada a clavar los colmillos de un contraataque al ver una apertura. ¿Quién estaba cazando a quién? Eso era una de las preocupaciones que angustiaba a Serge. Sikzal colocó su dedo en su mentón y analizó los movimientos de la muñeca de cabello dorado. Sin duda, la Dregún Salacha tenía la ventaja en lo que respecta a estado. Pero la fortaleza de Melida no estaba solo en eso. Su juicio situacional, su poder de pensamiento instantáneo, su capacidad de reacción, una técnica que aplastaba sus propias aperturas mientras exponía las del oponente, se destacaba un poder que no se muestra en el estado. Estaba más allá de las estudiantes promedio. Y, sin embargo, no parecía un caballero con experiencia en combate real. Si tuviera que describirlo, sería cercano a la forma de luchar de un asesino profesional. Sikzal se reclinó en el respaldo de su silla y acarició sus labios con su dedo. Era imposible que ese fuera el método de enseñanza de la Academia para Chicas Saint Friedesvide. Se trataba de alguien más. ¿Quién es el que está educando a esa chica? El gemido de una lanza interrumpió esa pregunta que surgió por primera vez en la mente de Serge. Melida. Quien había estado escapando por el suelo, por un instante pareció tropezar y Salacha aprovechó esa apertura. Junto con un fuerte sonido explosivo, Salacha descendió rápidamente desde el cielo, apuntando la punta de su lanza que atravesaba el viento a la parte superior de la cabeza de Melida. Unos segundos antes del impacto, Sikzal pateó su silla y se puso de pie sin darse cuenta. No lo hagas, Salacha. Eso es lo que está esperando. Justo cuando pensó que sus oídos habían captado la voz de su hermano mayor, la conciencia de Salacha fue abrumada por una escena sorprendente.
En el momento que la punta de su lanza parecía que atravesaría sin duda el hombro de su objetivo, con una maravillosa sincronización, Melida giró su cuerpo usando una de sus piernas como eje y evadió el golpe directo por el margen de un papel. Los ojos de Salacha que se abrieron con sorpresa, un instante después vio que el codo derecho de Melida se estiraba hacia un lado con todas sus fuerzas al mismo tiempo que esquivaba. Sus labios que estaban cerca de su oído se movieron. Finalmente te atrape. Un codazo con toda su fuerza corporal golpeó la mandíbula de Salacha. Como era de esperar, incluso la Hydreigon soló su arma ante el impacto del contraataque y rodó estrepitosamente por el césped. Sin darle el tiempo siquiera de gemir de dolor, Melida cerró la distancia. Ya no te dejaré. Tan pronto como llegó corriendo, pateó continuamente la pierna izquierda de Salacha, quien estaba a punto de levantarse. Escapar hacia el cielo. Un destello de su espada de práctica golpeó su pierna derecha. Siendo levantada al aire por la fuerza del impacto, Salacha giró extravagantemente y cayó hacia el suelo. Yu. Poniendo sus manos en el suelo, Salacha luchó por levantar la parte superior de su cuerpo. Sus piernas, que eran fundamentales para su habilidad y vuelo, estaban heridas. En ese estado ni siquiera podía luchar sobre el suelo. Sus posibilidades de victoria habían desaparecido. Salacha estaba al final de su ingenio. Siendo de la clase Dragoon, no estaba en una posición predominante peleando en el suelo. Su habilidad de vuelo, que era su carta de triunfo, también había sido destrozada desde el frente. En otras palabras, incluso siendo de la clase samurái, Melida era mejor que ella, quien heredó el poderoso mana de una de las casas de duques caballeros. Melida bajó lentamente su ketane pareciendo no tener intenciones de lastimar a su amiga más que esto. Salacha-san, también Mule-san. Sé que les he causado problemas, confusión e intranquilidad porque a pesar de nacer de una casa de duques caballeros no poseo la fuerza de un paladín. Pero estoy orgullosa de tener la clase samurái. Ya que soy una samurái al igual que esa persona, pude ponerme de pie, pude sacar el coraje para seguir adelante porque quiero perseguir su espalda. Salacha solo la miró hacia arriba y no respondió. Melida colocó su mano en su propio pecho. Incluso si alguien me dijera que me ayudara a cambiar mi clase, me negaría. Yo soy yo, y quiero ser reconocida por todos como tal. Incluso si me llaman chica sin talento, incluso si dudan de mi línea de sangre. Soy una paladín de la Casa Ángel. Su voz resonó con fuerza en el falso tribunal y la niebla ficticia fue limpiada. Los ojos de Salacha se entrecerraron como si fuese cegada por la luz, y Lee sonrió débilmente y Mule levantó las comisuras de su boca. Y entonces, dentro de los espectadores de la audiencia que se habían quedado mudos, alguien habló en voz baja. Pensé un poco sobre algo. Todos en la audiencia se giraron hacia el hombre que habló. Su voz se apretó por la presión. ¿Es posible que la chica sin talento, no, la señorita Melida, realmente sea hija de Lord Felgus? Y sí, justo. Como dijo ella, la diferencia en el despertar de su hermana y su clase no es más que simple mala fortuna. En ese caso, no estamos realizando una rebelión contra Flande. Esas palabras se filtraron en todos los demás que estaban en silencio como una ola, como un efecto de resonancia, despertó su miedo. Eso lo estaba pensando desde antes. Deberíamos haber actuado después de aclarar más su verdadera relación. ¿Quieres que te arranque esa lengua contradictoria tuya, maldito? De cualquier manera, esto parece una derrota, ¿no? Acabo de recordar que tengo un asunto que atender, y debería irme ahora. Uno se levantó de su asiento y todos los demás se levantaron de un salto de sus sillas como para no ser dejados atrás. Moviéndose en confusión sobre los altos setos, finalmente notaron que no había escaleras para bajar. Sixa, no, rey de corazones. Probablemente deberíamos irnos. Realmente fue un espectáculo entretenido. Por favor, contácteme nuevamente la próxima vez. Sí, ciertamente, por favor, enséñenos la salida. Si no llamo un carro para regresar, llegaré tarde a la cena. Mientras escuchaba la cacofonía similar a los gritos de un ganso sobre su cabeza, Serge Sixal no movió ni una ceja. Murmuró para sí mismo desde el estrado del juez. Inútiles. Inútiles todos ellos. Claramente se vuelven inútiles cuando son acorralados. Quisiera que fueran un poco más como esa chica dorada que brilla fuertemente incluso estando en una posición inferior. Eso es.
Como si algo se le acabara de ocurrir, levantó una de sus cejas. Su mirada no se movió. En sus ojos se reflejaba la figura de su herida hermana menor. Consideremos que lo que ocurrió aquí como algo que no sucedió. Sí, con eso está bien. Lo sabía, debía haber presupuesto todas las situaciones en el plan. Ah, qué bueno que tome precauciones, su mano balanceó su martillo de madera. ¿Precauciones? Por alguna razón, las palabras que escuchó de su hermano revivieron en los oídos de Salacha. En ese momento, como si fuera un estímulo, algo se deslizó desde el bolsillo de su pecho. Era una pluma con un diseño exquisito. Fue algo que recibió de su hermano el día de la reunión de operación en que la estrategia de hoy fue planeada. Recordando que era un artículo valioso, Salacha al instante extendió sus manos, pero la pluma se escapó de sus dedos. La pluma cayó mientras giraba, en el instante en que tocó la superficie del suelo, una mancha negra se desbordó desde allí, y cubrió en un instante el jardín. ¿Qué? Mule Lamor fue la primera en comprender la situación en el jardín al ver ese fenómeno. Varios dragones negros gigantescos salieron volando desde los pies de Salacha y devastaron todo a su paso. Mandando a volar los muebles del tribunal, cubrieron el cielo de color crema y cuando parecía que se precipitarían hacia los altos setos, abrieron por la fuerza un enorme agujero. Los macizos verdes se sacudieron y junto con los agudos gritos de las damas, se estrellaron contra el piso. Cada uno de los miembros de operación fueron arrojados al suelo. Desde el cielo manchado de negro ocasionalmente destellaban relámpagos. Los caracteres escritos en color crema fueron corroídos en un abrir y cerrar de ojos. Mule miró la escena y murmuró con un tono severo. Esta es la pluma de Olternit. ¿Por qué Salachan tenía algo como esto? ¿Qué es eso? ¿Qué tipo de efecto tiene? Ya no era un disturbio como para un duelo. Ilis bajó su espada larga y preguntó rápidamente. Reescribe el efecto de un grimorio, es un producto súper raro e inusual. En el laboratorio de madre solo vi unos cuantos. ¿Por qué demonio eso? Un gran estruendo se interpuso con sus palabras temblorosas. Incluso Mule, quien conocía cómo funcionaba, estaba en ese estado. Salacha, quien estaba en el ojo del huracán, estaba extremadamente confundida. La pluma se hundió verticalmente como si excavara la tierra y desde su punta continuaba expulsando una franja negra sin detenerse. Las franjas negras se balanceaban como látigos, cortando el césped y destruyendo el jardín. Estaba intentando reescribir el mundo del cuento. Al instante, alguien saltó desde el frente. Era Melida con su cabello dorado ondeando. Abrazándose. Mutuamente, ambas cayeron al suelo y justo después, una masa de color negro saltó hacia el cielo junto con una gran explosión. Un siniestro agujero se había abierto en el lugar donde la pluma se había enterrado. No había tierra bajo ese agujero, sino páginas de papel apiladas en muchas capas. Algo extraño salió arrastrándose desde dentro de ese montón de páginas que se rompió en 1000 pedazos. Salacha y Melida conocían las cosas que se desbordaban constantemente mientras producían un áspero sonido de papel rasgándose. Insectos devoradores. Los gigantescos insectos hechos de páginas amarillentas y rotas dobladas, dirigieron sus colmillos hacia el cielo mientras hacían extraños sonidos. Una voz se escuchó desde el estrado del juez como si hubiera estado esperando el momento adecuado. Ah, ¿qué es esto? El cuento ilusorio de Walter comenzó a salirse de control. Damas y caballeros de la audiencia, les compraré tiempo. Escapen lo más rápido que puedan. Era el espantapájaros que sacudió su manto de rey, o, para ser precisos, Serge Sixal. Solo Mule entendió el significado de esas palabras pomposas y sobreactuadas. Oni-sama fue el causante. Realmente va a hacerlo después de todo. Sus murmullos desaparecieron entre los gritos que se superponían. Los miembros de la operación estaban en pánico. Los insectos devoradores que se arrastraban desde el suelo comenzaron a atacarlos. Melida inmediatamente se puso de pie y Salacha agarró su manga por reflejo. Dudo en si debería dejarla ir. Los ojos rojos de la chica la atravesaron directamente. Vuelve en ti. ¿Qué deberíamos hacer ahora? Somos usuarias de Imana. En el momento en que Salacha abrió ampliamente sus ojos, 4 brazos se extendieron junto a ellas. La paladín y la diábolos, que interrumpieron su lucha a la mitad, levantaron a su respectiva amiga. Mientras limpiaba las manchas del uniforme de soldado de Salacha, Mule dijo. Es justo como dijo Melida Chan, el juego ha terminado.
Debemos evacuar a todos los espectadores, y Liz. Chan, ayúdame a buscar una ruta de escape. Melida Chan y Sala Chan, intenten comprar tiempo mientras tanto. Melida asintió con franqueza y estaba a punto de comenzar a correr cuando de repente se detuvo y empujó su dedo índice. No me des órdenes. Ara, por favor. Mule sonrió con su actitud de siempre. Aunque se sintieron un poco reacias, Melida y las demás se miraron entre sí y asintieron, agrupándose en pares, comenzaron a correr. Mientras sostenía su ketane, Melida llamó a la Dragoon que corría a su lado. Salacha-san, ¿cómo están tus piernas? Aunque es raro que lo diga, lo siento por eso. No hay problema. Debería poder luchar una vez más. La Dragoon de cabello color sakura corría por el suelo con una agilidad que no mostraba que estuviera herida, y mientras volaba como el viento empujó su lanza. Con su refinada técnica, la punta de su lanza perforó a 2 insectos devoradores que estaban en línea. Sin intenciones de perder, Melida también osciló su ketane. Lo peligroso era su gran número. Sacando la vaina. Desde su cinturón, cambió a un estilo doble empuñadura. Mientras corrían dentro de la formación enemiga, giró todo su cuerpo como si bailara y los insectos devoradores, que eran repelidos en forma de espiral, tocaban una melodía ligera. En ese momento, se escuchó un grito como el de un pollo estrangulado. ¡Ya! ¡Ayuden! ¡Ayúdenme! Un maniquí que llevaba lo que parecía un vestido de luto cayó sobre su trasero mientras un insecto devorador se acercaba a ella. Juzgando por su voz, seguramente era una mujer. Melida instantáneamente salió corriendo y barrió desde la espalda los imprudentes trozos de papel. Los pedazos de papel ahora finamente cortados volaron por el aire. Justo cuando Melida buscaba su siguiente objetivo, una voz llegó a sus oídos. Melida-sama. El maniquí en traje de luto sentada sobre su trasero miraba hacia ella. Su silueta se distorsionó, y se transformó en la figura de una anciana familiar. El filtro cubría su verdadero yo se disipó y Melida parpadeó ante la verdadera identidad del maniquí. ¿Oseyo-san? Yo. Oseyo también parecía poder ver su apariencia original. Sus ojos se encontraron con los de Melida, y sus labios temblaron. Por el bien de la prosperidad de la Casa Ángel, no puedo dejar que se extinga la sangre del paladín. En medio de sus palabras, Melida la tomó de su brazo parecido a una rama seca y la empujó por la espalda. Por favor, escapa rápidamente. Si no regresas a la mansión, Ellie estará preocupada. Mordiendo sus labios arrugados, Oseyo escapó hacia la sombra de los setos. En ese momento, Mule y Liz llegaron al extremo del jardín que había sido formado por el cuento ilusorio de Walter. Estando rodeadas por los altos setos en las 4 direcciones, sin importar a dónde mirara, no existía una salida. Rosas rojas estaban floreciendo en los setos. Mientras comprobaban toscamente las rosas una a una, Mule llamó a su compañera. Busca la falsa. Dentro de estas rosas debería estar mezclada una falsa que solo es una rosa blanca pintada de rojo. La tengo. ¿Es esta? Mule se giró para ver al ángel de cabello plateado, impasible como siempre, presionando su mano contra una rosa. Tenía pintura roja en la punta de sus dedos y las salpicaduras que no estaban secas estaban goteando desde los pétalos. Medio sorprendida y medio admirada, Mule se encogió de hombros teatralmente. También lo pensé en el salón de lectura, pero, ustedes primas Ángel realmente, tiene una gran suerte. De cualquier forma, Mule se paró frente a la rosa falsa y extendió su gran espada. Juntas, colmillo y bliss. Golpe divino. Las habilidades de asalto de la paladín y la diabolos explotaron al mismo tiempo y golpearon el seto con su poder destructivo en forma de cruz. Con la rosa falsa como punto de partida, grietas corrieron de forma radial, explotando instantáneamente. Cuando el polvo se despejó, unas ruinas deshabitadas se pudieron del otro lado del gran agujero que se había abierto. Esas eran las ruinas del tribunal construido en el distrito residencial exterior Bir Basel en Flandes. Siendo la puerta hacia la biblioteca y Bibliagot que manejaba la casa Zixal, era el lugar de activación del cuento ilusorio de Walter. Cuando se abrió la ruta de escape, Mule los llamó con una voz actuada. Damas y caballeros, la salida está por aquí. No olviden sus máscaras. Los miembros de la operación, que temblaban en las sombras, se acercaron corriendo tropezando entre sí. Cuando escucharon su voz, mientras ocultaban sus identidades con sus máscaras, pasaron por el agujero uno después del otro.
Su número era de 17 personas. Tras confirmar que el último escapó sin problemas, Mule se dio la vuelta para hacerle una seña a Melida y Salacha. En ese momento, el suelo estalló en línea recta y desde allí arbustos espinosos que crecieron a gran velocidad cubrieron la ruta de escape. ¡Eh! Y Liz retrocedió sin darse cuenta, pero Mule se sorprendió por una razón diferente. Después de todo, ella conocía la verdadera identidad de esos arbustos espinosos. Dentro de los mundos de cuentos que podrían ser manifestados por el cuento ilusorio de Walter, la prisión maldita que defendió a muerte por 100 años la cuna de la princesa dormida, al mismo tiempo que se dio cuenta que habían sido encerradas nuevamente, el ligero sonido de unos pasos resonó. Vaya, mi amo sí que es explotador. Esta doble solicitud no da tiempo ni de respirar. Un hombre alto y delgado con un smoking con cola de golondrina agitándose con el viento descendió hacia el asiento del juez desde algún lugar. Golpeando en su hombro el bastón que tenía en su mano, preguntó mientras dirigía hacia el frente su máscara de payaso que ocultaba su verdadera identidad. Entonces, amo. ¿Cambiaremos la actuación a el mal completamente puro? Sí. Me iré del escenario primero. Respondiendo brevemente, el rey espantapájaros se paró de su asiento. En reemplazo del espantapájaros que se marchó con su manto ondeando, el payaso, quien pateó el asiento del juez, descendió hacia el jardín. Dentro de las 4 hijas de los duques caballeros que estaban alerta, Melida recordó la máscara del hombre y gritó: «Ah. Tú, viniste a la reunión en ese momento. Nos encontramos nuevamente, mi hija». Quisiera decir eso, pero esa actuación terminó. El payaso levantó el bastón en su mano y dirigió su punta como una espada. Mi personaje ahora no es el de padre falso de Melida Ángel. Soy el mal completamente puro. Entonces, princesas. Comencemos la última escena del cuento de hadas. Lo sabía, eres un farsante. Lastimaste a Lita. La primera en patear el suelo fue la paladín Ilis. A pesar de que Ilis mostró una velocidad como un rayo, el payaso levantó su bastón con precisión milimétrica. Tridente. En un instante se desarrolló una escena que las hizo dudar de sus ojos. El bastón que estaba en las manos del hombre cambió su forma instantáneamente y desde su punta que se había convertido en una lanza de 3 puntas. Brotaron rayos púrpuras. Todo el cuerpo de Ilis se puso rígido ante el ataque eléctrico que saltó frente a sus ojos. Los rayos púrpura perforaron como látigos sus pies y la onda de impacto que estalló desde su dirección de avance envió a volar al ángel de cabello plateado. ¡Ah! El hermoso rostro de la chica que danzó por el aire se distorsionó y cayó sobre el césped sin poder corregir su postura. Cayó. Eli. Melida gritó y se acercó corriendo. La Diabolos y la Dregún al instante dirigieron su hostilidad hacia él. No escuche nada sobre un escenario como este. Los extras deben salir del escenario. El suelo explotó desde 2 lugares y las figuras de Mule y Salacha se desvanecieron. Mientras la combinación de amigas de la infancia se acercaba al enemigo desde ambas direcciones, Mule pensó a gran velocidad. El ataque eléctrico de antes es de la bruja del mar que aparece en el cuento de la princesa Sirena. Si es así. Mule se inclinó hacia adelante mientras corría casi rozando el suelo, y tan pronto como pasó justo al lado de su enemigo, osciló su gran espada. La gruesa punta que dibujó una fluida trayectoria cortó la muñeca del hombre y la envió hacia el cielo junto con el tridente. La Diabolos, quien, con una diestra técnica de pies perforó el suelo y lanzó un segundo ataque, sonrió encantadoramente. ¿El final de la bruja del mar es la autodestrucción por su tridente, o me equivoco? Como era de esperar, estás muy bien informada, señorita Lamor. En ese caso, ¿conoces los detalles sobre él? ¿Capitán Garfio? Era natural que Mule se congelara de asombro. Después de todo, una línea de ataque de metal salió volando desde la muñeca izquierda cortada del hombre, una línea de ataque de metal. Deteniéndolo al instante, pudo ver que era un garfio hecho de plata. No puede ser, el capitán Garfio. Se supone que eres la bruja del mar. Mule-chan, manténlo ahí. Un viento color sakura pasó por la espalda del enmascarado, bañándolo en una lluvia de lanzas. Su cuerpo alto y delgado se convirtió en un trágico nido de abejas, sin embargo, justo después se derrumbó convirtiéndose en un líquido negro. Me pregunto si a su edad el hombre de la sombra sería algo impactante. Diciendo eso, el hombre enmascarado se movió al lado de las chicas sin que se dieran cuenta. Además,
tras agarrar su bastón que caía desde arriba de su cabeza, golpeó continuamente todo el cuerpo de Salacha. Justo después de golpearla 5 veces a una velocidad aterradora, pateó su indefenso costado con su larga pierna. Recibiendo todos esos dolorosos golpes sin excepción, la joven Idregún cayó al césped. Yuyu, vaya, mi pecho duele. ¿Cómo debería excusarme ante el amo? ¿Quién demonios eres? El sonriente payaso bajó la mirada hacia la chica de cuarzo negro cuyos labios temblaban. ¿No te lo dije? Mi personaje ahora es el mal completamente puro. La fuerza de los villanos que aparecen en todos los cuentos, todos, están ligados a este cuerpo. Se lo debo a la bendición del tesoro antes mencionado. Nunca pensé que algo como esto era posible con una pluma de Olternit. Por cierto, mi siguiente personaje es aquel que supera miles de millas, el experto en la lucha. Los brazos del hombre desaparecieron. 4 golpes consecutivos golpearon los hombros y rodillas de Mule. Ante ese impacto casi simultáneo sus piernas se doblaron, y al mismo tiempo como para dar el golpe final, el pesado puño se enterró en su plexo solar. La gran espada se deslizó desde sus dedos y el cuerpo de la chica que se inclinó, desplomándose sin fuerza sobre el césped. Salacha-san. Mule-san. No te muevas, Melida Ángel. El payaso apuntó su bastón casualmente sobre la chica de cabello negro que había caído a sus pies. No tenía cuchilla, pero si aplastaba su garganta con su punta seguramente tomaría su vida. La princesa de cabello dorado jadeó nerviosamente, y el sonriente payaso declaró sin inmutarse. Probablemente lo sabes, pero mi objetivo eres solo tú. Si recibes tu sentencia obedientemente. ¿Entiendes? Lo entiendo. No las lastimes más. El payaso asintió de arriba a abajo pareciendo satisfecho y, levantando su mano libre, chasqueó sus dedos. Sonoramente. El suelo junto a Melida se elevó, y algo creció como una hortaliza. Era un telar. Sin embargo, era simplemente extraño que ese instrumento de madera que parecía encajar con una cálida chimenea estuviera en ese lugar. La aguja de hilar que se extendía hacia Melida parecía tentar su mirada. Pincha tu dedo en esa aguja. Oh, no tienes que tener miedo. Con solo un poco es suficiente. ¿Sé con solo hacer eso, dejarás ir a todas? Por supuesto. Incluyéndote a ti, prometo que no volveré a hacerles daño. Mientras que la voz un poco amortiguada del hombre salía desde la máscara de payaso que tenía plasmada una sonrisa, sus verdaderas intenciones no podían ser captadas. Temerosa, Melida extendió su dedo. Poniendo su dedo índice en la aguja, lo presionó ligeramente. Sintió un dolor agudo y desde la punta de su dedo brotó una gota de sangre fresca. ¿Una herida de ese nivel sería un castigo? Mira, me pinche. Ya. Antes de terminar sus palabras, su campo visual se sacudió. El interior de su cabeza se puso blanco y sus pensamientos se volvieron incapaces de funcionar. Sus manos y pies rápidamente se volvieron pesados y colapsó sin oportunidad de aferrarse a algo. La fuerza se escapó desde su cuello y su cabeza colgó como una fruta madura. En ese estado cerró sus ojos y Melida ya no se levantó. Lita. Melida-san. Melida-chan. Sus 3 amigas gritaron y el payaso miró hacia el cielo de una manera dramática. Mi amo es profundamente compasivo, así que no te arrebatará la vida. Pero es imposible que te deje vivir. Por eso, te dejará continuar viviendo dentro de un feliz sueño, eternamente. Instando a sus piernas paralizadas, Ili se puso de pie. Una intención asesina rojo brillante ardió desde lo profundo del hielo. ¿Qué le hiciste a Lita? Regrésala a la normalidad. Es una lástima, pero no puedo hacer nada. En cualquier época, los villanos solo extienden maldiciones y tragedias. Mordiendo sus labios con fuerza, Ilis pateó el suelo. Su espada larga que había extendido hacia una posición baja, ascendió con el mejor tiempo. El destello de espada plateada fue fácilmente detenido por el bastón del payaso. Pronto será tiempo de cerrar el telón. No me des más problemas, ¿de acuerdo? El hombre ni siquiera tuvo que ejercer la fuerza del mal completamente puro. Contrarresto completamente. El ataque con toda la fuerza de la joven y paladín con solo empujar su bastón como si enhebrara el hilo de una aguja. Con su delicado hombro siendo golpeado, Ilis cayó hacia atrás. No puedo permitir siquiera una pequeña amenaza. Tras decirle eso a nadie en particular y mirar al cielo, el hombre de la máscara de payaso
rugió. Solo podía expresarse como un rugido. Por medio de unas cuerdas vocales que no eran humanas sin importar cómo se mirara, el estruendoso aullido de la bestia sacudió el aire. Al hacerlo, su gran voz se extendió como olas, y el paisaje de los alrededores cambió instantáneamente. Desde un laberinto verde, a un páramo desprovisto de hierba. Desde el horizonte, algo se acercaba levantando nubes de polvo. Era una manada de bestias carnívoras. Esas bestias que numeraban al menos unas docenas descubrieron sus colmillos y se precipitaron hacia una pequeña chica. Jai. Y Liz al instante agarró su espada larga, sin embargo, no podía poner fuerza en sus piernas. El daño acumulado y el miedo ataban su cuerpo. El hombre con la máscara de payaso extendió sus brazos como un actor. Es lamentable no sean rivales para mí incluso como usuarias de mana o incluso como personajes de un cuento para mí. Princesas y villano. Lamentablemente en este escenario no está el último miembro del elenco, el héroe. Rugidos sedientos de sangre encabezaban a las bestias que corrían. La nube de polvo se volvía más intensa. Para el final de la tragedia hay algo que se requiere sin falta, los gritos llenos de desesperanza de las doncellas. Muy bien, Ilis Ángel. Cierra las cortinas de esta obra con tu voz angelical. Las bestias patearon el suelo con gran ímpetu. Dejando brillar sus garras y colmillos, saltaron juntos hacia la chica. Cuando Ilis abrió ampliamente sus ojos, sus amigas contuvieron el aliento. La boca de la máscara de payaso pareció curvarse malignamente. En ese momento, una llama azul cortó el espacio en línea recta. Junto con un sonido cortante que parecía perforar los oídos, algo entró volando desde el agujero hacia el exterior que estaba cubierto de espinas. Extendiendo la ruta de escape al doble de su tamaño, el hombre enmascarado se dio vuelta al instante. Solo una imagen residual de un traje negro atravesó sutilmente su campo visual. Noveno estilo de la espada ilusoria. La cabeza de la bestia en la delantera fue cortada ligeramente. Precipitándose en la carga de una decena de bestias abalanzándose contra él, se movió como si solo su tiempo fluyera de manera diferente. Cuando pareció que cortaba indiscriminadamente los objetivos cercanos, las llamas azules de mana que estallaron intensamente convergieron en la hoja de su ketane en conjunto con su vaina. Colmillo de vacío. Junto con su desenfunde, una onda de impacto salió volando masacrando perpendicularmente al grupo de bestias. Razousen. Un vendaval estalló al mismo tiempo que enfundaba su ketane, y como si finalmente el tiempo los alcanzara, la manada de 10 bestias fue enviada a volar hacia el lado opuesto sin excepción. Sin siquiera un último lamento, las gotas de sangre danzaron por el aire. ¿Qué? La única que pudo hablar de las hijas de los duques caballeros, que observaban tal escena sin palabras, fue solo Ilis quien finalmente levantó su rostro temeroso. Al ver la familiar espalda que se había acostumbrado a mirar, su rostro se iluminó. Kufa-sensei. De un vistazo, sus ropas también habían cambiado al igual que las chicas. Vestía un abrigo largo y botas largas, una camisa elegante y un sombrero de copa. Solo la vaina en su cadera y su ketane negra eran igual que siempre. Ilis sujetó por detrás al joven que determinaba la situación sin descuidarse. Al ver las preciosas lágrimas del ángel de cabello plateado, Kufe enfocó su mente sabiendo que la situación era inusual. Siento llegar tarde, Elise-sama. ¿Qué demonios es esta situación? Kufe colocó su mano en el hombreo de la chica, y miró a su alrededor. Las hijas de las casas Ixal y Lamor estaban en el piso con una apariencia andrajosa. Y al lado de Ilis quien derramaba lágrimas, estaba el ángel de cabello dorado inmóvil. Y entonces, parado a unos 10 metros de distancia, estaba el alto y delgado hombre con máscara de payaso. Kufe se arrodilló sobre una rodilla y arrastró su dedo por la mejilla de su ama, comprobando su pulso y su respiración. Mientras sentía un ligero alivio ante el color rosado de sus mejillas y su tranquila respiración, la confió a los brazos de Ilis y se puso de pie. Ohou-samas, déjenme el resto a mí. Mientras decía eso dirigiéndose a todos los que estaban en el lugar, Kufe puso su mano en la empuñadura de su ketane y deslizó su pie hacia un lado. Tal vez porque no era su intención involucrar a las hijas de los duques, el hombre con la máscara de payaso dio un paso con sus largas piernas y se movió por el páramo manteniéndose en una posición opuesta a Kufe. La presión del mana de ambos elevándose lentamente hizo que profundas grietas corrieran por el accidentado terreno. Pensé que vendrías, tutor de Melida Ángel. Hace unos días tuve que actuar de bufón, pero ahora déjame pagarte por lo de ese momento. No me interesa. Rápido, márchate. La superficie del suelo estalló en 2 lugares. Sin embargo, incluso con su visión cinética, las 3 hijas de los duques no podían captar lo que sucedía.
Un sonido metálico resonó justo en el medio de donde ambos habían estado parados. La Ketane negra y el bastón se enredaron entre sí sin siquiera darle tiempo a las chispas para que rebotaran unos centímetros. Estrellaron su siguiente golpe. Con el sonido de los golpes y los destellos de luz cubriendo su visión, el hombre enmascarado balanceaba su brazo salvajemente con éxtasis. ¡Maravilloso! Puedes mantenerte al día ante mi fuerza. Asterisco pisi asterisco una grieta corrió por la mitad del bastón. Al mismo tiempo que se partía en dos, el hombre se retiró rápidamente justo antes de que su máscara fuera cortada por la mitad. Balanceando su ketane casualmente, Kufe le lanzó una fría mirada desde debajo de su sombrero de copa. ¿Esa era toda tu fuerza? Humph. El hombre enmascarado resopló por su nariz pareciendo no ser una actuación y levantó en alto uno de sus brazos. En ese caso, ¿qué tal esto? Saborea el espectáculo del mar completamente puro. Cuando chasqueó sus dedos, el paisaje de los alrededores cambió una vez más. Llamas coloridas y relucientes y una pared humedecida apareció en el campo de visión de Kufe, parecía algo un campo de juegos gigantesco. Instalado para que los gigantes jugaran, y entonces, también había un número de espantosas herramientas de tortura que fueron llevadas para ellos. Al estilo de un apostador, el payaso jaló una palanca con su mano. Comienza el juego. Una cinta transportadora giró a gran velocidad debajo de los pies de Kufe. Sin darle tiempo de resistirse, fue arrojado hacia el aire y mientras su largo abrigo se agitaba, cayó hacia abajo. Ese campo de juegos estaba rodeado por una pared circular y estaba rodeado por una profunda zanja, excepto por la gigantesca ruleta en su centro. Debajo de la zanja, miles de ejércitos de muertos estaban a la espera de un sacrificio vivo. Al verlas directamente, eran muñecas cadáveres. Habían creado una armada que no tenía ego ni miedo, cosiendo con hilo partes de hombre y mujeres, ancianos y niños. No tenían armas, pero su número era grande. Envainando su ketane en medio del aire, Kufe caía hacia una oleada de cadáveres, y sin tiempo para respirar, fue arrastrado al remolino. Kufa-sensei. Dentro de las chicas que fueron arrastradas al mismo mundo, el hada de cuarzo negro lo llamó desde el acantilado. Esos soldados son el poder de la villana llamada la bruja del páramo, el método de derrotarlos. Antes de que terminara de hablar, una decena de muñecas cadáveres fueron mandadas a volar hacia el lado exterior. Oscilando su ketane en el centro, Kufe declaró como si nada hubiera pasado incluso mientras goteaba sangre desde su mejilla. Es una pena, Mule-sama. Ya que desde mi niñez nunca estuve muy familiarizado con los cuentos de hadas. Solo los masacraré. Dando a entender eso con sus palabras, el joven osciló su espada con más fluidez que el agua. Al mismo tiempo, un sinnúmero de pequeñas cuchillas creadas con su mana danzaron por el aire como si adoptaran una formación. Justo como una ventisca de pétalos, o posiblemente una caótica danza de cristales. Envuelto en una intención asesina incuantificable, él dijo. Arte de las 1000 espadas, flor absoluta. Dando un paso adelante, los destellos de espada estallaron como una tormenta. Siguiendo la oscilación de su ketane negra, un vendaval de pequeñas hojas estalló con un segundo de retraso. Las finas llamas azules invadieron el grupo de muñecas cadáveres, destrozando y mandando a volar a sus enemigos. Tenía un amplio alcance y un alto poder destructivo. ¡Hou! Desde su posición de repartidor, el hombre con la máscara de payaso descendió de un salto hacia la ruleta. Siendo dejadas de lado, las 3 hijas de los duques que ya no tenían espacio extra como para interferir, miraron fijamente la batalla a muerte. Siguiendo las órdenes de su amo, las muñecas cadáveres saltaron hacia su objetivo sin descanso desde todas las direcciones. En el centro, el joven con sombrero de copa dejaba danzar su ketane sin dar ni un instante de espacio. La densa ola de llamas azules que tenían a su alrededor cortaba el espacio. Era una combinación de ataque y defensa. Ya veo, converges en finas cuchillas el mana que liberaste en gran cantidad fuera de tu cuerpo, formando un sistema de contraataque que se mueve en conjunto con tu ketane, ¿eh? Si alguien queda atrapado en eso, será aniquilado de inmediato. Pero, al mismo tiempo que el payaso murmuraba, Kufe, quien luchaba furiosamente contra las muñecas cadáveres, pateó el piso en ese instante. Subiendo por los escasos peldaños con una habilidad motriz asombrosa, a punto a la cima del acantilado. Las muñecas lo persiguieron con una tenacidad terrible. Corriendo con todas sus fuerzas, persiguieron a un oponente que estaba a una altura que no deberían alcanzar, estrellándose contra sus aliados que venían desde el lado opuesto. Las muñecas que siguieron los aplastaron. Justo después de haberse vuelto una sola masa aplastando la carne podrida de una horda tras otra, las muñecas que le siguieron corrieron por ese escalafón. Como para recuperar el tiempo que habían perdido, la torre de cadáveres ascendió al cielo en un abrir y cerrar. Justo cuando Kufe dudaba en dónde pisar a continuación, la muñeca número 100 finalmente alcanzó su espalda.
Cuando la derribó de un codazo, una segunda se abalanzó sobre él. Mientras la mandaba a volar con una patada frontal, una tercera y cuarta lo atacaron. Ciertamente tienes habilidades de asalto bien establecidas. Pero aún así careces de dos puntos importantes. El hombre con la máscara de payaso había estado esperando ese instante como un ave de rapiña. Usando como andamio incluso a las muñecas que venían persiguiéndolo, Kufe subió aún más alto. Con sus patadas y cortes, la sangre salpicaba por el aire rítmicamente. Una muñeca agarró su pierna justo después de que su rostro fuese aplastado y en el momento que la postura del joven se derrumbó, la siguiente saltó hacia él, aferrándose la ketana negra que se incrustaba en su piel. Tan pronto como la resistencia de su oponente se debilitó, una segunda y una tercera se apiñaron. En ese instante, el payaso pateó el suelo y cargó como una flecha. Primer punto faltante. Tu gran consumo de mana. Su puño como una bala golpeó el indefenso pecho del joven. El impacto lo atravesó junto con un estruendo. El hombre de la máscara de payaso mostró una sonrisa maligna debajo de su máscara mientras veía distorsionarse el hermoso rostro del joven. Si liberas mana hasta ese punto, innegablemente el consumo también será violento. Y entonces tu segundo punto faltante. A continuación, un segundo y tercer ataque fueron absorbidos por el torso del joven mientras dejaban imágenes residuales. Los golpes continuos resonaron. Esa es una espada de doble filo. Es cierto que tu capacidad de ataque se eleva de un salto. Pero al mismo tiempo el mana que protege tu cuerpo también se adelgaza continuamente. ¿Qué tal? Es efectivo. Es efectivo, ¿no es así? Los golpes continuos impactaron el cuerpo de Kufe. Los puños de hierro de Yaquel que supera miles de millas mientras eran envueltos en un mana a alta presión, quemándolo ininterrumpidamente. Un golpe instantáneamente y aplastante. El último ataque perforó profundamente en el centro de su pecho y sangre brotó desde los labios del joven debido al impacto del golpe. Ajajajaja. Tus órganos internos se destruyeron, ¿no es así? Al mismo tiempo, un dolor intenso brotó desde el brazo derecho del hombre con la máscara de payaso. Su brazo extendido se había torcido extrañamente en dos lugares. El joven, con su mano izquierda y su mano derecha que había soltado su arma, lo había golpeado con el dorso de su mano a una velocidad divina. El dolor que corrió por sus nervios lo hizo apretar su voz. Tu arma, sin vacilar. Sin darle tiempo para gemir de dolor, dos serpientes se acercaron a su garganta. Eran los brazos que el joven extendió fluidamente. Frente a sus manos cruzadas, sus garras que se erguían como colmillos gimieron, asterisco, chave. Asterisco justo antes de que perforaran su piel, el payaso arrojó hacia atrás la parte superior de su cuerpo con dificultad. Pateando instintivamente el hombro de una muñeca cadáver, inmediatamente escapó hacia la ruleta. Te mataré sin ninguna duda. Siendo consciente de la muerte que pasó frente a sus ojos, un helado escalofrío corrió por la espalda del hombre. Los ojos del hombre se abrieron de asombro debajo de su máscara de payaso debido a que el enemigo inmediatamente lo persiguió con una velocidad divina trayendo tras de sí el rebaño de muñecas cadáveres, y aún sin su ketana negra. ¿Qué puedes hacer, desarma? Antes de que pudiera terminar sus palabras, la sombra del joven pasó corriendo por su lado. Usando su mano derecha que no sostenía nada como una espada y oscilándola con toda su fuerza, el joven murmuró con sus labios desbordados sangre. No subestimes a la clase de samurái. Justo después, una oleada de llamas se extendió hacia adelante como si persiguiera las pisadas del joven. Los cientos de miles de cuchillas grandes y pequeñas se volvieron un gran torrente y se tragaron desde el frente al hombre de smoking con la máscara de payaso. Y ya. En términos de tiempo, solo fueron milésimas de segundo. Sin embargo, el enjambre de cuchillas masacró todo el cuerpo del enmascarado en ese tiempo. Cada una de las cuchillas ocultaba un poder destructivo fatal. Desde la parte superior de su cabeza hasta sus pies, cortaron al enemigo sin excepción, dejando su smoking en pedazos y mandándolo a volar por el aire. El enjambre de filosas estrellas fugaces corrieron a través del enemigo, y regresaron a las manos Kufe mientras iluminaban el vacío. Con todo su cuerpo hecho jirones, los pies del enmascarado temblaban como una marioneta con sus engranes rotos. Cuando pareció que su mandíbula convulsionante se dirigía hacia el techo, su cuerpo fue destrozado. Desde las secciones cortadas, cayó el cadáver de un insecto negro. Cambio de cuerpo. No, sin duda es tu victoria. La chica de cuarzo negro que se acercaba con pasos torpes le dijo eso. El cadáver del insecto que salió desde el brazo del hombre con máscara de payaso, se volvió un lodo negro y tiñó la superficie del suelo. Ese hombre dio la bienvenida como un villano en este mundo de cuentos, y sin duda fue expulsado hacia fuera del libro. Seguramente sufrió un golpe bastante duro, no hay error en eso. Como evidencia de sus palabras, otra vez ocurrió un cambio en el paisaje circundante.
El campo de juegos teñido de sangre junto con las desagradables muñecas cadáveres desapareció del otro lado de la niebla y después de que Cufe parpadeara algunas veces, nuevamente estaban en medio del solitario tribunal rodeados por los setos de rosas. Parece que regresamos al jardín del rey de corazones. Las rodillas del hada de cuarzo negro se doblaron, y Cufe inmediatamente la abrazó delicadamente. ¿Estás bien, señorita Lamor? Mientras se inclinaba en el pecho del joven, Mule se ruborizó de forma poco común. Nunca pensé que algún día estaría siendo cuidada. En ese momento, un grito de dolor resonó en el jardín lleno de tranquilidad. Lita. Levantando sus miradas antes ese grito, Cufe y Mule rápidamente se dirigieron hacia el dueño de la voz. Cufe y las 4 hijas de los duques parecían ser los únicos que quedaban en este mundo. El joven con sombrero de copa y la chica en traje de gato corrieron hacia el soldado naipe y la chica conejo blanco. La chica, con vestido azul con delantal, dormía profundamente en sus brazos. Tras llegar corriendo y arrodillarse, Cufe observó el rostro dormido de su amada maestra. ¿Qué sucede? ¿Qué le ocurre a Melida Ojousama? Las miradas de todos se reunieron en Mule, quien estaba sentada en el lado opuesto. Ella respondió como si cantara. Está sufriendo por la maldición que ese villano forzó en ella. Es una maldición poderosa, que debe ser deshecha por propia voluntad. Se dice que su efecto hará que duerma eternamente, en un muy profundo sueño. No puede ser. ¿No hay algún método para disipar la maldición? Relájate, no hay necesidad de entrar en pánico, en los cuentos un final feliz siempre está preparado. Solo hay un método para despertar a la princesa durmiente. Una magia que existe desde la antigüedad, el beso del amor verdadero. Todos tragaron saliva nerviosamente. Mule pareciendo retomar su actitud de siempre, sonriendo encantadoramente. Por el beso de aquel a quien ama desde el fondo de su corazón, podrá ser despertada de su maldición eterna. Pareciendo entenderlo bien, Elisa sintió varias veces y con el pañuelo que sacó desde su bolsillo limpió sus propios labios. Mientras humedecía sus hermosos labios rosas con su lengua, se ruborizó. Finalmente llegó el momento de ofrecerle mi primera vez. Lita, acéptalo, asterisco como si fuera obvio. Mule empujó la frente de Elise, quien rápidamente intentó fruncir sus labios. Siendo observada por una decepcionada mirada helada, sonrió en respuesta. Ara, no puedes. Después de todo, sin importar el tiempo y el lugar, ese es el rol del príncipe Sama. Yo. La doncella de cuarzo negro miró tentativamente a Cufe, quien estaba ligeramente incómodo. Ara, ¿eso significa que en algún lugar hay alguien que piense más en ella que tú? Pero, cuando miró alrededor como pidiendo ayuda, sus ojos se encontraron con la chica de color sakura. Salacha cubrió su rostro con ambas manos, sin embargo, desde el espacio de sus dedos ligeramente abiertos miraba fijamente la crucial escena. Yo. Todas guardaremos silencio después de todo. Sintió que no tenía elección, o, mejor dicho, tenía la sensación de ser empujado y obligado a ser el centro de atención. Incluso mientras murmuraba, no se puede hacer nada. Vamos a tolerarlo como un beso de castigo, y Liz le entregó a la princesa dormida. Recibiendo a Melida, quien dormía indefensamente en medio de sus brazos, miradas con ardiente expectación lo rodearon desde 3 direcciones. Es por esto que si las criaturas llamadas chicas se reúnen en más de 2, junto con esos pensamientos mezclados con resignación, Cufe bajó su mirada determinándose. Al menos solo el hecho de no ser visto por otros es una salvación. Mientras se engañaba de esa manera, Cufe acercó lentamente su rostro hacia Melida, a quien abrazaba como a algo frágil. Para que mis labios derritan el hielo eterno. Ese susurro rozó los labios de la chica, y finalmente superponiéndose con los del chico. ¡Kia! Los gritos de las inocentes chicas resonaron como campanas de buena fortuna. En las ruinas a las que ya nadie visitaba, se escuchó una voz similar a rasgar seda. Eran los gritos de un hombre llenos de dolor y rabia. La fuente era una de las puertas que se alineaban en un largo pasillo. En la sala de mediación, con un escritorio destruido y documentos dispersos, un hombre vistiendo un smoking rodaba por el piso. Maldición. Maldición. Duelo, esto duele. Se revolvió el cabello pareciendo no poder soportarlo y golpeó la parte posterior de su cabeza en el piso. En el momento en que terminó boca abajo, la máscara se rompió en 2 y cayó de su rostro. De debajo de la máscara quedó expuesto el verdadero y grotesco rostro de un hombre joven con su cabello peinado con aceite. Era el hombre que se había llamado la élite perteneciente a la Legión Cres, que se desempeñaba caballero acompañante de Felgus Ángel en la Academia para Chicas Ain Fridesvide, dijo. Siendo menos que una sombra de su yo anterior, agitaba sus manos y pies en el piso ensuciando su smoking de alta calidad. Mi brazo está roto. La sangre se está derramando desde dentro de mi cuerpo. Todo está bien, no tienes ninguna herida.
Un hermoso y elegante hombre sentado en una vieja silla le dijo eso como para persuadirlo. Era Serge Sixal vistiendo un elegante abrigo con una atmósfera parecida a un viento primaveral. Ya que encontraste la muerte, seguramente duele. Pero, deberías pensar que eres afortunado ya que ocurrió en el cuento ilusorio de Walter. Todo es ficción, puede resolverse con esa simple palabra. Su voz tranquilizadora no llegó a los oídos del actual Bijou. Saltaba alrededor del piso como una langosta, y al mismo tiempo gritaba como si quisiera romper su garganta como para camuflar su dolor mortal. Soy de la Legión Crest. Incluso albergo el poder y el mal completamente puro. No es lógico que haya perdido ante un caballero inferior de un gremio de clase baja. ¿Quién demonios es ese sujeto? Tal vez sea el dios de la muerte de la Noche Blanca. Dede ese legendario gremio oscuro. Su voz lo traicionó y levantándose como si rebotara en un instante, Bijou se acercó a la espalda de su amo. ¿Por qué un asesino del gremio Jack Raven es el instructor privado de la chica sin talento? Bueno, estoy profundamente interesado en varias cosas. En la inesperada verdadera fuerza y determinación de la chica sin talento. El talento de ese tutor privado y el trasfondo que oculta, la estrategia de esta vez consideraría un fracaso. Parece que hay mucho por investigar antes de dar el siguiente movimiento. Resoplando ásperamente, Bijou rodeó hacia el frente de los ojos de su amo quien murmuraba para sí mismo. Sixal-sama, déjeme la siguiente misión. Si es por el bien de hacer caer a ese caballero inferior, incluso eliminaré a la Legión Crest si es necesario. Planeo consagrar mi vida a la operación. Como si finalmente lo notara, Sixal miró hacia arriba el rostro manchado de aceite de su subordinado. ¿En serio? En realidad, hay una tarea importante para ti. Antes de que Bijou pudiera responder, ¿cuál es? Todo el aire salió de sus pulmones y algo que fluyó en reversa por su vía respiratoria salió expulsado de su boca. ¿Eh? Una voz aturdida se derramó desde su boca manchada de sangre. Mirando el rostro sonriente del duque con sus ojos vacíos, Bijou bajó su mirada hacia su tambaleante cuerpo y entonces lo vio. En su abdomen sobresalía el hermoso y cruel mango de una lanza. ¡Ah! ¡Ah! Un cúmulo rojizo se derramó de sus labios que gemían repetidamente. Sixal retiró casualmente el largo mango que estaba empujando con una mano y sin un segundo de retraso, barrió los pies de su subordinado. Apuntando la punta de su lanza a la parte baja izquierda de la espalda de Bijou quien estaba tumbado boca abajo, lo apuñaló. Un sonido embotado resonó por el pasillo y gotas de sangre se esparcieron por la pared desprovistas de pintura. Mientras manchaba el piso con los líquidos que brotaban desde su propio cuerpo, Bijou gimió entrecortadamente. Amo. De duele, porque, yo, Bijou. No hay amigos tan sinceros como tú. Cuando pienso que esta es la última vez que nos veremos, me siento solo. Mientras todavía clavaba el cuerpo del joven al suelo, el hermoso duque lentamente cubría su espalda. Acercando sus labios a su oído que temblaba espasmódicamente, le susurró con una dulce voz. Pero, como dije hace un momento, la estrategia de operación de esta vez fracasó. Por eso, alguien debe cargar con esa culpa. Pero, aún tengo cosas que debo hacer, así que, Bijou, en mi reemplazo quiero que cargos con ese crimen. Te hiciste llamar el padre de Melida Ángel arbitrariamente y creaste un gran alboroto en la sociedad. ¿Puedes aceptar hacer eso? Da, por, a. Legión, sí, genial. Eres tan amable, Bijou. Justo después, la noble mano que agarraba firmemente la lanza dio un agudo giro. Los débiles gemidos que resonaban en el pasillo en ruinas desaparecieron.